al Rey de poder adoramos. Majestad y poder, fuerza y honor, al Rey de poder adoramos. Hablemos de diezmos, hablemos de tu corazón. Y esta es la sesión 4, y es la última sesión, que se llama Identifica al espíritu de Mamón. Yo sé que si usted viene por primera vez va a decir, bueno, ¿a qué lugar me trajeron donde andan diciendo esas palabrotas, verdad? Las personas que nos están siguiendo a través de este medio, aquí en México, se utiliza esa palabra para otras cosas, pero quiero explicar lo que significa Mamón, porque es bíblico, ¿de acuerdo? Mamón con doble M. Y quiero dar una introducción al respecto. Durante este año 2016, hemos analizado algunos de los espíritus malignos con mayor influencia y fuerza en la humanidad. Si ustedes recuerdan, en la serie Sabiduría ante todo, estuvimos analizando cómo opera el espíritu de lujuria. Y también en la serie Es asunto del corazón, estuvimos analizando cómo opera el espíritu de soberbia o el espíritu de Leviatán. Así que si usted no ha escuchado esas prédicas, puede usted bajar gratuitamente la app en su teléfono inteligente y las puede escuchar ahí o lo puede ver en video como usted lo prefiera. También lo tenemos en la página web. Y el día de hoy identificaremos otro espíritu que tiene muchísima influencia sobre la humanidad, del cual Jesús directamente advirtió sobre su existencia. Y quiero que me acompañe a Mateo 6:24. En la versión Reina Valera 1960 dice así: ninguno. Y quiero puntualizar que Jesús está hablando y dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Así viene en Reina Valera. En la versión Reina Valera, pero en la versión antigua, se menciona así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Así dice. Mamón es una palabra aramea que utilizó Jesús para referirse a este espíritu que tiene influencia y que reposa, descansa o reside en el dinero. Solamente Jesús se refirió. De los otros espíritus que hemos estudiado, lo encontramos en el libro de Proverbios, lo encontramos en el libro de Job, pero este espíritu Jesús directamente se estaba refiriendo y se menciona 4 veces en los evangelios. 4 veces, una en Mateo, la que acabamos de leer, y 3 veces en Lucas, que ahorita lo vamos a leer. Y uno de los versículos se repite en un evangelio y en otro. Entonces quiere decir que de la boca de Jesús se refirió a este espíritu en 3 ocasiones. Acompáñame a Lucas capítulo 16, versículo 9 al 13. Son palabras de Jesús y Él dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Esa palabra riquezas injustas, así se traduce, pero en la versión original es mamón, la palabra mamón. Y dice, para que cuando éstas falten, lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas o en mamón injusto, así viene en el original, no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Luego termina diciendo Jesús: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No puede servir a Dios y a Mamón, este espíritu llamado Mamón. Vean lo que dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros
y se burlaban de él. Si analizas el contexto de lo que Jesús está hablando, Jesús les estaba dando una parábola de un mayordomo que había sido injusto, que había utilizado mal las riquezas que se le habían confiado. Les recuerdo que Dios nos dio esta tierra por heredad, pero con responsabilidad de mayordomía, de la cual vamos a tener que dar cuentas, no solamente de los recursos que le pertenecen a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata, sino también de la gente que nos está confiando. Y se refiere a este espíritu, Jesús utiliza de su tiempo para advertir de la presencia de este espíritu en la cual estaban siendo influenciados desde las personas que estaban enseñando las escrituras. Estos son los fariseos, porque había avaricia en ellos. Entonces, el espíritu de Mamón se puede traducir como el espíritu de avaricia. ¿Qué significa avaricia? Avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Es un espíritu que se opone diametralmente al Espíritu de Dios. Mientras el Espíritu de Dios es dadivoso, desprendido y siempre da, el espíritu de Mamón es un espíritu avaro, es un espíritu que te promete darte muchas cosas, pero para que se enorgullezca tu ego y que no compartas con nadie más. Quiero explicar entonces qué es Mamón. Mamón es una palabra aramea que significa literalmente riqueza, pero no se refiere al dinero en sí, sino al espíritu que reside detrás del dinero. Entonces, este espíritu llamado Mamón era un dios asirio de la riqueza que adoraban y que adoptaron de Babilonia. En el imperio babilonio, este imperio surgió de la torre de Babel. Y Babel significa confusión. De ahí viene la palabra balbucea. Balbucea viene de confundir. Entonces es un espíritu que pretende confundir a la gente totalmente, haciendo promesas que no puede cumplir, que solamente Dios puede cumplir. Todo dinero tiene un espíritu detrás de él. O tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu de Mamón. Por eso cuando Jesús se refiere al servicio, dice, tú no puedes servir a dos señores. Quiere decir que este espíritu también está buscando quien le sirva. La forma de tener el espíritu de Dios en su dinero es lo que hemos venido enseñando durante esta serie. No se preocupe si es primera vez que viene o si es primera vez que me escuche, que me está escuchando. Yo le invito a que escuche o vea los videos desde el principio, la sesión número 1, y explico acerca de esto. ¿Cómo podemos tener al Espíritu de Dios detrás de nuestro dinero, descansando de nuestro dinero? De una manera muy sencilla, regresándole a Dios lo que le pertenece, que es el diezmo, ¿de acuerdo? El 10%, ese 10% redime el 90%, el 10% que se consagra a Dios, Él lo redime el resto sacándolo de la maldición y sacándolo de las garras del espíritu de Mamón. Ahora ese dinero está protegido, pues la bendición de Dios está sobre él. ¿Recuerdan qué pasó con Caín y Abel? Vimos varios pasajes, pero quiero recordarles que Caín se enojó con Dios, ¿recuerdas? Se molestó con Dios, se ofendió con Dios. Y es lo que sucede hoy en día, la gente se enoja con Dios y dice, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Y se enoja con Dios y quiero explicarle de dónde viene eso, viene del espíritu de Mamón. Y tristemente, mucho pueblo no se ha dado cuenta, pero hemos sido influenciados por el espíritu de Mamón. Recuerden que Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Mientras Abel había seleccionado lo mejor de las primicias, lo más gordo de ellas, y trajo lo primero a Dios. Dice Dios que vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque ¿qué hacía Caín? Caín dejaba que pasaba el tiempo. Dejaba que pasaba el tiempo y no le traía lo primero ni lo mejor a Dios. Entonces se enojó con Dios. Muchos menosprecian a Dios sin darse cuenta. Desde chiquitos nos han enseñado de una manera equívoca
ha habido una falta de honra a Dios. Y Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchos menosprecian a Dios sin darse cuenta y se enojan con Dios por la situación económica que están pasando. Se enojan con Él porque algo sale mal en su trabajo, algo sale mal en sus finanzas. ¿Por qué se enojan con Dios? Porque Jesús dijo que no puede servir a dos señores. Porque mientras amas a uno, mientras menosprecias a uno, es porque le eres leal a otro. ¿Por qué la gente se enoja con Dios? Porque inconscientemente a quien están siendo leales es al espíritu de Mamón. Mamón está buscando quien le sirva. Mamón no cumple lo que promete. Mamón te promete seguridad, te dice si tienes más dinero vas a estar más seguro. Mamón te dice que si tienes más dinero tendrás mejor identidad, tendrás estatus, la gente te va a reconocer más, te va a dar una mejor reputación. Es mentiroso, miente y recuerden, el reino de las tinieblas se basa en mentira, mientras el reino de los cielos se basa en verdad. Mamón te promete libertad, te dice si tienes más dinero puedes comprar lo que quieras, puedes andar en el carro que tú quieras y puedes comprar la casa que tú quieras. La libertad te la dio Cristo, no te la dio el dinero. Mamón te promete felicidad, te dice que si tienes más dinero serás más feliz. Es una vil mentira porque el dinero no hace feliz a la gente, quien lo hace feliz es Dios. Dios. Mamón, si no te has dado cuenta, es el mismo espíritu del anticristo que se menciona en Apocalipsis, porque dice la Escritura que en los tiempos de tribulación nadie, ni grandes ni pequeños, ni ricos ni pobres, podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. No es a través de una guerra mundial, es a través de la economía. Por eso Jesús hizo un énfasis muy especial en que pudiéramos nosotros distinguir cómo opera este espíritu de Mamón y que abriéramos los ojos para que pudiéramos percatarnos la influencia que tiene este espíritu en la humanidad. Al único competente directo que puso Jesús con Dios mismo en el área de las finanzas es el espíritu de Mamón. Dice, no puede servir a Dios y no puede servir a Mamón. Ninguno puede servir a ambos. Ahora la pregunta es, cuando tienes un problema, ¿qué necesitas? ¿Necesitas más dinero o necesitas que Dios intervenga? Le pedimos a Dios, pero luego cuando ya tenemos dinero decimos, no, ya solucioné mi problema, gracias. Entonces nos podemos dar cuenta si estamos siendo influenciados por el espíritu de Mamón. Ahora, ¿el dinero es malo? ¿El dinero es malo? Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es bueno ni malo. En Proverbios dice que el dinero sirve para todo. Para lo bueno y para lo malo. Hay quien lo usa para lo bueno y hay quien lo usa para lo malo. Para todo sirve el dinero, pero aquí lo que habla es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos, ¿se fijan cómo está íntimamente relacionado con la codicia, el espíritu de Mamón? El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, quiere decir que es gente creyente, y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, se lo voy a traducir, porque raíz de todos los males es el amor a Mamón. Servir a Mamón es la raíz de todo mal. La codicia le empujará a vivir por encima de sus posibilidades. Por eso la gente se endeuda. La codicia es el deseo feroz y desenfrenado de querer obtener lo que ahorita no puedes obtener. Entonces la gente se endeuda con tarjetas, se endeuda con diferentes tiendas departamentales, no pudiendo pagar esa cantidad por el deseo desenfrenado de tener ahorita lo que no pueden tener, porque están siendo influenciados por el espíritu de Mamón. Cuando vives por encima de tus posibilidades,
en realidad le estás diciendo a Dios, no estoy contento con tu provisión y no estoy contento contigo. El amor a Mamón nunca va a dar llenura. Nunca se va a sentir la gente satisfecha. Hay gente que tiene posibilidad de comprar un buen carro, pero cuando lo compra, inmediatamente ya está codiciando otro. Ni siquiera puede tener la habilidad de disfrutar lo que tiene, porque está siendo influenciado por el espíritu de Mamón. En Lucas 16:9 dice la Escritura, y yo os digo, hablando Jesús, ganen amigos por medio de las riquezas injustas o por medio del mamón injusto, para que cuando éstas falten, lo reciban en las moradas eternas. Es uno de los versículos, créanme, más complicados de entender si no comprendemos el contexto al cual Jesús se refería. Pareciera que vamos a ganar amigos haciendo una alianza con el espíritu de Mamón, pero no es así lo que dice. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que quede un poco más claro. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas. ¿Cómo? Redimiéndolas. ¿Recuerdan cómo redimimos? Exactamente. Esa 10ª parte que le regresamos a Dios tiene el poder de redimir el 90%. Para ganar amigos. Les digo que se valgan de las riquezas mundanas, redimiéndolas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, o cuando nos muramos, pues, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que todo dinero que llega a ti, y si quieres que el Espíritu de Dios esté trabajando, reposando en ese dinero, tú redimes regresándole la 10ª parte al Señor para que ese 90% esté redimido, tenga la bendición de Dios y esté potencialmente capacitado para que se pueda multiplicar en el momento que nosotros lo ofrendamos. Y cuando tú ofrendas, ni te imaginas que en el cielo va a haber gente esperándote con los brazos abiertos y extendiéndote la mano para agradecerte, gente que ni siquiera has conocido, y te van a decir gracias. Gracias porque cuando tú ofrendaste para la extensión del reino, escuché yo el mensaje que daban a través de la radio, escuché el mensaje que daban a través de la aplicación, de la página web, de la gente que fue a predicarme, y por eso yo estoy aquí. Estoy salvo. Gracias. Por eso dice Jesús, ganen amigos, redimiendo el dinero que estaba destinado para Mamón, ahora redimiéndolo para el reino de los cielos y para la extensión de su reino. Y va a ver quién los está esperando en las moradas eternas. ¿No es maravilloso? Entonces, ¿qué debo de hacer con mi dinero? Sea un buen mayordomo. Sea un buen mayordomo y honre a Dios con los diezmos y administre bien el resto. Algunos pueden decir, ay, pastor, pero yo ni siquiera gano poquito, ni siquiera tengo interés en ese mensaje porque gano muy poco. Ya cuando tenga más, cuando gane más, ya me interesaré en escuchar ese mensaje. Le quiero decir que si usted piensa así, jamás va a tener más. Porque si no es fiel en lo poco, Dios no le puede confiar más. Él es el dueño del oro y la plata. Y está buscando corazones generosos y obedientes en quien confiar sus riquezas. Vamos a ver lo que dice Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, o sea, si no las redimiste, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? Lo que no nos pertenece. Diezmos y ofrendas. Y si en lo ajeno, en tus diezmos, no fuiste fieles, ¿quién te dará lo que es vuestro? Recuerda que tienes solamente 2 opciones con el diezmo. O lo regresas a la casa del Señor, o te lo robas
porque retenerlo es robarlo. Velo, por donde quieras buscarlo en la Biblia. Solamente esas dos opciones hay. Dice el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón, Jesús está diciendo. Entonces Dios confía sus recursos a los fieles y buenos administradores. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? ¿Sabes cómo inicia esa parábola? Porque el reino de los cielos es semejante. Está hablando de cómo opera el reino de los cielos. Cuando un hombre llama a los siervos y les confía sus bienes, porque él es el dueño de la plata. Y comienza diciendo que a uno le entrega 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y los talentos nosotros lo entendemos como la habilidad para tocar un instrumento, para cantar, para realizar alguna actividad. Pero talentos bíblicamente se refiere a una unidad monetaria, que yo he hecho la traducción y equivale a un talento. Ganes lo que ganes, equivale a que trabajaras 16 años con 4 meses de trabajo. Un talento. Entonces el que recibió 1, no recibió poco. Y dice la Escritura que repartió sus bienes de acuerdo a la capacidad de cada uno, porque Dios es un Dios justo. Entonces el que había recibido 5 talentos, puso a trabajar los talentos, porque Dios es un Dios productivo y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto somos productivos. Pudo producir otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, pudo producir otros 2 talentos. ¿De acuerdo? Pero el que había recibido un talento, ¿qué pasó con él? Dice que cavó en tierra. Y ahí lo guardó. ¿Sabes qué significa la tierra? Tu corazón. Se lo quedó para sí mismo. Egoísta. Y es cuando da el ejemplo. Le hubieras dado, aunque sea a los banqueros, me hubiera dado intereses para que cuando yo volviera tuviera algo productivo. Cuando hablamos de productividad, entiendan algo. El trabajo, mis hermanos, el trabajo dignifica al ser humano. Antes de la maldición, Dios puso a Adán en un huerto que estaba en una región llamada Edén. Sí, lo puso en un huerto y lo puso para que trabajara la tierra y para que la guardara, para que fuera productivo, porque Dios es un Dios productivo. Se los puedo demostrar. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? No le repartió sus bienes a sus hijos y el hijo menor se malgastó todo y cuando regresó, ¿qué creen? Papá ya era más rico de como cuando se había ido. A Dios no se le acaba la riqueza, siempre está produciendo más. Solamente está buscando corazones en dónde confiar sus recursos. ¿Para qué? Porque le interesa a Dios la gente. Eso es lo que quiero que entiendan. Este es el meollo de todo. Es la gente. Voy a explicar ahorita cómo trabaja el espíritu de Mamón. Y después les voy a decir por qué el interés de Dios en la gente. Mamón no trabaja solo, es un espíritu, una fortaleza que trabaja con otros espíritus. Por un lado, por ejemplo, tenemos el espíritu de arrogancia, que es un extremo, y diametralmente del otro extremo tenemos el espíritu de pobreza. Entonces tenemos la arrogancia y la pobreza. ¿Cómo opera el espíritu de arrogancia? El espíritu de arrogancia le dice a la gente, eres todo exitoso, por eso te quemaste las pestañas estudiando tantos años, tienes lo que te mereces por tu esfuerzo, por el sudor de tu frente, te lo has ganado. Y se infla la gente, ¿verdad? Te lo has ganado, tú te lo has ganado. Cuando dice la Escritura que nadie puede decir que se ha enriquecido por sí mismo, pues Dios es el que nos da la habilidad de hacer las riquezas. Entonces eso es el espíritu de arrogancia, te dice tú te lo ganaste, es tu trabajo duro, es tu ingenio, es tu esfuerzo, es tu talento que hicieron que te lo ganaras. Y por otro lado tenemos el espíritu de pobreza, que no necesariamente opera en la gente que tiene bajos recursos. El espíritu de pobreza también opera en gente con recursos y de la siguiente manera opera. Siempre le dice, deberías de avergonzarte por lo que tienes. No deberías de comprarte ese carro, deberías de comprarte otro de menor costo. ¿Qué va a hablar la gente de ti?
Entonces la gente se avergüenza de tener la bendición de Dios en su vida. Nunca se avergüenza de la bendición de Dios en su vida. Si Dios lo ha bendecido, disfrute esa bendición. ¿Qué importa lo que digan los demás? Así es como trabaja el espíritu de pobreza. Siempre nos está enfocando. Miren, estos espíritus trabajan desde lados opuestos, pero tienen algo en común. Mientras uno infla el ego, el otro lo hace sentir que no se lo merece. Pero trabajan en algo en común. Ambos espíritus hacen que nos enfoquemos en las cosas en vez de enfocarnos en Dios. Hacen que nos enfoquemos en las bendiciones en vez del Dios que nos bendijo. ¿Me explico? Entonces la gente está preocupada, influenciada por el espíritu de pobreza, por lo que vaya a decir la gente. Ministros que pudiendo comprarse algo mejor no se lo compran porque, ay no, ¿qué van a decir en la congregación? Voy a dar unos ejemplos de esto. Las mujeres, tan hermosas, ¿verdad? Mujeres, tienen una memoria fotográfica. Ellas pueden recordar la comadre cómo fue vestida en la boda de hace 2 años. Vestido, bolsa y zapatos. Color de bilé, peinado. Ay, tenías una trenza así, mijita. Impresionante. Entonces, las mujeres que pocas veces se fijan cómo va vestido uno, ¿verdad? Se encuentran a la comadre. Ay, qué bonitos zapatos, comadre. Fíjense cómo respondería el espíritu de arrogancia. Le da marca y precio, ¿verdad? Me lo compré en tal lugar y me costó tanto. El espíritu de arrogancia pretende que la gente piense que pagó más de lo real. ¿Cómo contestaría el espíritu de pobreza? Ay, comadre, estaban de oferta. Pretende justificar siempre lo que compró. Ni quien le pregunte, ¿verdad? ¿Cómo contestaría un espíritu de gratitud? Gracias. A la orden, ¿verdad? Aquí en México, a la orden. Ni se los quieren prestar, ¿verdad? Pero cuando ven un auto bonito, ¿verdad? Ven un carro precioso que va pasando. ¿Cómo hablaría el espíritu de arrogancia en esa persona? El mío es mejor. ¿Cómo operaría en el espíritu de pobreza en una persona? Seguramente es narco. Cuidar el corazón antes de dar y después de dar. Quiero explicar esto porque cuando uno está siendo impulsado por el Espíritu de Dios, recuerdan, el espíritu de Mamón nunca te dice que des. Es egoísta. Siempre te dice, no des. Entonces cuando Dios le diga, dé, no diga, ay, te reprendo, Satanás. No. Satanás nunca te va a decir que des. Es codo, pues. Pero cuando uno opera en obediencia al Espíritu de Dios, también hay otros espíritus que quieren influenciar antes de dar y después de dar. Antes de dar, trabaja el espíritu de egoísmo. Te dicen, no des, te hace más falta a ti. Aunque uno se siente impulsado por desprenderse, te dice, te hace más falta. Entonces, tu confianza no está puesta en el reino, tu confianza está puesta en el dinero. Inconscientemente le está siendo fiel a Mamón. ¿Me explico? Mire, cuando el Espíritu de Dios le dice que dé, créame, que aunque uno no da, la generosidad no se da para recibir, pero Dios siempre recompensa la generosidad. Siempre. Una vez que da la gente, luego viene la angustia y la aflicción, ¿verdad? Y no debiste haber dado eso. ¿Le ha pasado? Estamos descubriendo cómo trabaja el espíritu de Mamón. Antes de dar y después de dar. Todos lo hemos pasado. Hasta que tengas claro y puedas distinguir las voces y que sepas que es el Espíritu de Dios el que te está guiando a algo. Y no dar para ver qué recibes, si no es codicia. Simplemente das porque estás siendo impulsado en esa generosidad, porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios.
Así de sencillo. Entonces, cuando se habla de diezmos y ofrendas, créanme que no he visto en los 8 años que llevamos de ministerio, no he visto un tema más controversial en toda la Biblia que cuando se habla de finanzas. Porque las mismas tinieblas se levantan. Se levantan las tinieblas. Antes, cuando uno andaba en el mundial, ni quien te dijera lo que te gastabas y con quién te lo gastabas. Y mayor si le comprabas drinks a todos tus cuates, ¿verdad? Pero nomás empezaste a diezmar y se entera la gente y como si les doliera a ellos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y se levantan las tinieblas. ¿Por qué? Porque el espíritu de Mamón no le conviene que comiences a operar de acuerdo al corazón de Dios. Y los ataques vienen a través de la familia, a través de los amigos, del medio que te rodea. Y los ataques están aquí en la mente. Por eso es importante. Jesús estaba revelando a este espíritu de Mamón. ¿Ahora lo entiendes? Ahora yo les dije que tiene que ver con la gente. Acompáñenme a Lucas 16:11. Dice así: pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Entonces, ¿qué es lo verdadero? Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la misma cita. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Qué son las verdaderas riquezas del cielo? ¿Oro, plata, piedras preciosas? No, señores, porque en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, no vaya para allá, dice que nosotros fuimos comprados y redimidos por precio de sangre, que ni siquiera el oro ni la plata pudo habernos comprado. Ni todo el oro ni toda la plata se podía juntar para comprar el rescate de nosotros. Entonces, ¿quiénes son las riquezas verdaderas? Nosotros, las personas, la gente. Por eso dijo Jesús: ganad amigos a través del dinero que estaba destinado para Mamón. Ahora redímelo y utilízalo para extender mi reino, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y vendrán al conocimiento de la verdad y verán salvación en sus vidas. Por eso Jesús advirtió: los van a esperar en las moradas eternas con los brazos abiertos, agradeciéndoles por haber sido obedientes en el uso de sus riquezas. Y con esto termino. Si las verdaderas riquezas del cielo son las personas, ¿cuánto vale su hijo? ¿Cuánto vale su hija? ¿Tienen precio? ¿Confiaría usted a su hijo o a su hija a alguien que no honra a Dios? Por ejemplo, ¿daría en matrimonio a su hija a alguien que no honra a Dios? Esto es, que no diezma, porque si no diezma es un ladrón. ¿Le confiaría a su hija a un ladrón? Porque si no tiene honra por Dios, no va a tener honra por su hija. Muy calladitos. Las riquezas verdaderas es la gente. Y nosotros como sus pastores, para cerrar esta serie, les queremos externar lo siguiente. El deseo de nuestro corazón es de que usted experimente lo que bíblicamente ha estado aprendiendo en esta serie. Nosotros somos testigos de que funciona, pero queremos que usted también lo experimente. Y tenemos testimonio de la gente que ha estado operando, siendo obediente, no queriendo burlar a Dios, porque de Dios nadie se puede burlar, sino que Dios ve la intención del corazón cuando se hace de la manera correcta, con la intención correcta, de manera fiel y constante. Créame que realmente va a vivir una vida
totalmente bendecida. Si Dios ocupa el primer lugar en su vida, todo va a estar bien. Si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, nada va a estar bien. No se deje influenciar por el espíritu de Mamón, pues usted es guiado por el Espíritu de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra. Si tú me estás viendo a través de este video, quiero invitar a la gente que nos visita por primera vez, que pase aquí al frente, por favor. La gente que ya ha venido, o que ya no es primera vez que haya venido, pero que no haya pasado, quiero orar por usted aquí. Y también en lo que van pasando, si usted invitó a alguien también en la parte de arriba, por favor que pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente, acompáñenlos, y a las personas que nos están siguiendo a través de este medio, yo quiero hacer una oración contigo, pero la vas a hacer con fe. Repite conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón, he escuchado tu palabra, sé que necesito un Salvador, por mí mismo no me puedo salvar. Yo te pido que tu semilla de verdad sea depositada en mí. Yo creo, Jesucristo, que tú eres el Señor y Salvador de mi vida, que moriste por mis pecados, que resucitaste de los muertos al tercer día y que mi nombre se inscribe en el libro de la vida. Felicidades si has hecho esta oración. Con toda confianza puedes decir que eres hijo de Dios. Gracias. Voy a bajar.